¿Alguna vez se han peleado con sus padres, con sus hermanos, con sus tíos o con alguno de sus familiares por los terrenos? Pues si no te ha pasado, te estará pasando actualmente o te pasará en un futuro. Así que escúchanos. Nada, el día de hoy vamos a tocar la temática de las herencias y sobre todo de los bienes cuando se dividen o se reparten entre los distintos hermanos, tíos, familiares o cualquiera de los que corresponda. Y yo que sé, nos tocábamos este tema detrás de cámaras porque, bueno, siempre nos resulta curioso y tenemos en algunas cosas opiniones distintas. Y hablábamos muchas veces o sea, de la temática de cuando se quedan esos, los terrenos, las herencias. Muchas veces nos peleamos y llevamos a conflictos bien sea con hermanos, tíos o con quien sea, pero llevamos a conflictos porque yo me quedo esta parte, muchas veces yo quiero esta parte. Y yo te comentaba eso, detrás fuera de cámara muchas veces hay el problema de que, por ejemplo, si hay un terreno que tiene una mejor parte, hay un problema, porque yo quiero esa mejor parte y mi hermano también quiere esa mejor parte. A lo mejor en un terreno que es igual, tiene la misma productividad o lo que sea, es fácil, coges y repartes entre los que hay y ya está, pero muchas veces hay que llegar a acuerdos o decir esto, o simplemente ceder. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, que muchas veces qué deberíamos hacer con esas decisiones complejas de cuando hay un terreno que es más valioso o lo que sea, qué hermano se lo queda, por qué se lo queda? A veces, muchas veces también nos quejamos de de por qué le dan más a mi hermano o lo que sea, esas cosas. Bueno, pues sí, en parte yo creo que por lo general pasan estos casos, han pasado estos casos. Por ejemplo, en nuestro caso, la finada mamá, pues ya no está en vida, ella nos decía que hagamos esto, hagamos el otro. En ese sentido, nosotros no hemos tenido problema. Claro. Por ejemplo, Sí, bueno, pero o sea, muchas veces nos dejan, o sea, de una manera verbal o escrita, hecha de cómo debemos hacer las cosas nuestros abuelos, porque ya piensan en eso que puede pasar. Pero muchas veces llegamos a conflictos porque bien no estamos de acuerdo, bien. claro, por eso mismo, antiguamente, pues en manera verbal había ese respeto, ese mutuo respeto de entre hermanos, que decían los padres que hagan esto, se respetaba. Pero ahora es que no se respeta. Entonces pues yo diría, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo diría, si alguna herencia yo les dejaría a ustedes, pues yo ya sería legalmente yo, personalmente. No, yo no les dejaría, por ejemplo, decir, ahí se dividen y yo ya me muero y ahí se queda. Eso no, eso yo lo tengo muy claro. Si O sea, Dios me tú, permite. digamos, no nos dejarías tirados. Bueno, eso es lo que te iba a también llevar a la siguiente pregunta, es cómo cuando tienes hijos, cómo les educas, le dices, yo no te voy a dejar nada, ¿no?, de las herencias o lo que te corresponda para que tú te avispes y críes o sea, tus propios bienes, tu propio futuro y te labres tú mismo. O sea, en ese caso sería, para mí, yo lo tengo de ese modo de ver como que la educación, aunque luego tú, cuando ya esté más grande y se haya forjado su futuro, le dices, vale, te queda esta parte, o sea, para que así despierte o sea, no estés esperando de nadie, nada. Claro, en parte, pues claro, habemos personas que yo he escuchado que no, que mis viejos tienen o mis padres tienen. Entonces no sería, por ejemplo, yo en mi caso personalmente, o quizás a alguno de ustedes, eh, habría pasado de que ustedes digan, no, tienen mis padres o yo no trabajo. Pero en mi parte no, de mí personalmente que no, que me he dedicado al trabajo. Y al contrario, que ahí estarán escuchando mi hermana, mi hermano, que viven, mis sobrinos. Yo siempre me he dedicado a mi trabajo. Yo nunca he vivido esperanzada de la herencia de mi mamá. Y también he trabajado, he luchado mucho por mis propios bienes, que quizás no he logrado lo que he querido, pero bueno, he tenido ese. Claro, digamos, ese interés de labrarte tú mismo tu futuro. Ajá, pero Pero ya. que muchas veces es lo que yo comentaba, llegamos a conflictos porque yo que sé, por una parte, no, porque una parte es esto, porque creo que esto me corresponde, y muchas veces, por ejemplo, yo soy de la idea de que si tú me quieres dejar algo, bien, si no, nada, y si mi hermana quiere estar peleando, pues que pelee ella, y si no, yo no quiero, o sea, no quiero nada.
Claro, eso Claro, siempre sí. ustedes han dicho, pero eso digo, que nosotros como padres tenemos que aclarar todas esas cosas. Sí. O sea, decir, poner en claro muchas cosas. O sea, no haber preferencia por decir mi hija o mi hijo por lo que es, por lo tal, no. Dejar, o sea, quedar en partes iguales. Por ejemplo, en nuestro caso, repartimos en partes iguales todos nosotros que somos 4 hermanos que quedamos. Repartimos en partes iguales, yo creo que no había ningún conflicto. Y hay sitios que no íbamos a llegar que no llegamos a un acuerdo para hacer esa división, y estamos quizás hasta ahora en proceso de venta los lotes que tenemos. Pero yo pienso que debemos de ser muy comprensivos en Claro, ese sentido. Claro, a veces. Entre hermanos en especial, entre hermanos. Claro, Porque es un legado que dejan nuestros padres. Y ahí yo estoy tan segura, y de mi parte yo les digo que ese legado que nos dejan nuestros padres, hombre, ¿a dónde vas con tu esto que quieres, lo avaricia tuyo? La querer avaricia, o sea, sí. la avaricia, decir, esto quiero más, esto quiero... No, es un esfuerzo de ellos. Y que gracias a ellos nos dejan ese legado que nosotros tenemos ahora. Claro, o sea, digamos, y esa, digamos, sería la parte que, digamos, la parte que estamos señalando importante, de que muchas veces llegamos a conflicto o lo que sea, muchas veces con nuestros propios hermanos, o sea, y a veces por no sentarnos a negociar, que es muchas veces difícil, es decir, preferimos muchas veces llegar hasta el conflicto más alto, más grande, incluso a lo mejor dejar de hablarnos solo por el hecho de querer yo ganar en este terreno y querer tener la razón. Claro, o sea, perdemos que podemos ganar a lo mejor esa pelea de decir, vale, me quedo con esto, pero perdemos a un familiar, o sea, un tío, lo que sea, perdemos a esa persona por un bien material, que muchas veces no hacemos conciencia de eso. Cuando si tú te labras tu propio futuro, no vas a estar esperando nada de nadie. Claro, es verdad que tenemos que ser, por ejemplo, en parte a veces no somos comprensivos. Yo me he dado en cuenta que en Latinoamérica todo, no estoy hablando de mi pueblo, pero Latinoamérica, todas las personas, me he dado en cuenta que yo he tratado, no somos comprensivos. Claro. Ni con los padres, ni en caso de arreglos de terrenos, en cualquier... Especialmente, claro, el tema sería, el tema en concreto, lo que estamos hablando es esto, pero claro, es eso, que muchas veces no somos comprensivos, nos cuesta ceder. Nos cuesta ceder, por ejemplo, cuando hay un camino, cuando hay, por ejemplo, la gente no quiere que pise tu terreno, o cuando abren vías, la gente no quiere que quite el trozo que va a entrar de la vía, todo eso, o sea, yo... Claro, pero es que es difícil muchas veces, porque están dentro de tus intereses muchas veces, de tu terreno, de lo que sea, o aunque no sea tu terreno, el que va a ser tu terreno, y tú quieres, digamos, una parte, bien sea porque lo quieres utilizar para lo que sea, muchas veces no se sienta a negociar, decir, y negociar a veces complejo, más vale, yo que sé, por ejemplo, sentarnos, decir, pues no llegamos a un acuerdo, lo que sea, todo esto, pero no nos peleamos. Claro, porque puede ser que no sea muy difícil llegar a un acuerdo. Claro, es súper difícil que no llegamos a un acuerdo. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra mente muy cerrada, claro. Totalmente cerrada. Claro, entonces a lo mejor yo digo, yo te cedo esto, vale, pero tú cédeme lo otro. O sea, y eso, negociar es bastante complejo, y peor entre familia, porque eso luego también esos problemas se quedan, como decía, en familia, origina conflicto, y eso es lo que nos lleva muchas veces entre propios familiares llevarnos mal. Y o sea, voy a enlazarlo también con otra pregunta que tú ya comentabas al inicio, decías, antes los antepasados, simplemente con el hecho de que tú decías a tus hijos, esto se deja así, esto se deja así, y se cumplía esa palabra, o sea, verbalmente. Y uno sé ahora, bueno, pues te preguntaba, allá como quién registra las propiedades, cómo se hace en Ecuador, en nuestro pues país. legalmente, Claro. yo creo que igual que aquí en España, igual en Ecuador, pues hay una notaría, hay registro registro de la propiedad, donde se registra todo. Lo que pasa que, discúlpeme, pues hay gente que ahí no está preparada para eso, porque deben llevar un registro totalmente de cuántos metrajes va un terreno, porque yo me he calentado la cabeza hasta decir basta, porque hay personas que no se enteran cómo va eso. Pero ahí ya no lo sé cómo. Bueno, claro, pero bueno. Claro, hay distinto. Yo, hay por un ejemplo, registro. Claro, habrá el registro, pero lo que pasa es que los profesionales no estarán, a lo mejor muchos, o algunos sí estarán preparados, otros no, y no te respetarán ciertas cosas, o ciertas cosas que a lo mejor tú ves justo, y a lo mejor muchas veces
como digo, habrá gente que esté bien preparada y lo hará bien su trabajo, tampoco vamos a decir que todo es malo, Claro, y otros que no. claro, por ejemplo, yo hablo por mi caso, porque a mí me ha pasado eso. Por ejemplo, hay un terreno que yo tengo en Pucacaca. Eso mi tía me dio comprando para mí. Entonces luego yo cogí en el suyo. Claro, resulta que yo también en ese entonces joven no miré, no he leído a cómo van las escrituras en el primero para yo poder inscribir. Resulta que luego ya la notaría ha inscrito mal, o sea, ha hecho mal la escritura. Y resulta que cuando ya yo quise hacer inscribir a mi propiedad, o sea, ya mi nombre, ya no pude. Claro, Ya no pude y hasta el día de hoy. Claro, esos son problemas de los profesionales que tienen que hacer bien su trabajo. Claro. Muchas veces hacemos crítica a eso, pero también es lo que decían nosotros mismos también. Muchas veces... No, yo hago crítica constructiva, claro, no nosotros, hago destructiva, porque para que ellos pongan un poco de asunto en ese tipo de trabajo que llevan. Claro, y acepto muy bien, como decía, nosotros mismos, o sea, constructiva con nosotros mismos y ser críticos, es decir, muchas veces eso, nos peleamos nosotros mismos con familiares, lo que sea, por un bien o por un terreno, por lo que sea, por la herencia básicamente. Y como tú me decías, yo te preguntaba eso, los antepasados cómo hacían, o sea, nada más que muchas veces también yo escucho decir, los antepasados con la palabra todo valía. Claro, antiguamente, por ejemplo, en caso de mi abuelo, en caso de mi abuelo, que yo tenía nada más que 7 años, era muy pequeña, pero algo recuerdo que mi abuelo decía que era para los hijos, que verbalmente. Claro, pero luego eso no, con los años, claro. Luego ya no me acuerdo que luego ya, o sea, qué les diría a ellos, a los hijos, mi abuelo, que yo sepa. Pero era el fanatismo de mi abuelo, de la gente de antes mismo, no solo de mi abuelo, para comprar el terreno. Ellos preferían estar teniendo a los hijos desnudos para vestirte, no, pero para comprar un terreno, sí. Claro. Y resulta que luego te compras el terreno con cuánto sacrificio, ellos, los pobres que sufren mucho, y luego nosotros a venir a pelear, no. Ay, eso claro, conmigo eso, no va. Eso ya justamente enlace con otra pregunta lo que iba a hacer. Es decir, ¿qué importancia muchas veces le damos a nuestros antepasados a sus bienes materiales? ¿Qué importancia les damos nosotros y qué importancia les darán a nuestras futuras generaciones? Hasta qué punto muchas veces es importante, bien sea por tener un buen núcleo familiar, donde tener una familia, todo eso, o muchas veces nos peleamos o se originan conflictos con nuestros vecinos, con nuestros familiares o con quien sea, muchas veces por esos temas. Y digamos, esa era mi última pregunta, digamos, muchas veces qué importancia, por ejemplo, tú en tu caso le darías a tener ese bien material, porque también tenerlo muchas veces tienes que estarlo regando, preocuparte por él. Claro, y avallarlo, o sea, tener bienes implica muchas veces también tener responsabilidad. Claro, tener bienes requiere de muchos gastos, de mantenimiento, de eso también. Bien sea, yo que sé, eso, de ser del agua, desde que esté regando, eso sí lo vas a utilizar de una buena forma, si no es nada más que por poseer y llenarme decir, tengo, ya está, nada más. Que muchas veces tenemos aquí, nosotros gente de España, tenemos terrenos por tener y decir, tan tirados ahí. Y muchas veces haya gente que lo necesita de verdad, a lo mejor tampoco se los vamos a regalar, pero vender de una forma más barata, todo. Eso también yo no sé cómo funciona. Por ejemplo, te voy a contar un caso, porque es en caso de esto. Por ejemplo, yo antes que vivía en Ecuador, hace 25 años que vivía en Ecuador, ahí yo me fui a vivir en Cuenca y había un señor que se llamaba Pablo, que creo que era de San Joaquín, no recuerdo bien, que tenía un restaurante de tequila, era una morlaquita, una pequeñita que le decían Margarita. Por ejemplo, esa persona nos dio la casa para vivir. Pero esa persona nunca estaba, o sea, pensando que nosotros nos vamos a adueñar, que nosotros éramos unas personas. Ellos nos dieron la casa para que vivamos ahí, cuidando el terreno de ellos. En vez de dejarlo tirado. En vez de dejarlo tirado. Claro, muchas veces eso, a lo mejor, claro, pero para eso también tienes que construir confianza, ver con gente, qué gente está allá. Muchas veces es eso. A veces tú cedes más la confianza a un amigo o alguien que has conocido que te inspira más confianza que tu propia familia, y cuando muchas veces no debería ser así. O sea, debería el núcleo familiar estar lo más unido posible y no pelearse muchas veces, no pelearse por este tipo de cosas. O sea. Claro, tener un poco de comprensión, de querernos entre hermanos. Yo de que me acuerde,
A lo mejor que yo no tenga en conocimiento cuando era niña, pues habré peleado con mis hermanos, no lo sé, no recuerdo. Pero que yo recuerde cuando ya estuve en mi plena cabalidad de mis conocimientos, jamás. Yo les he querido a mis hermanos, a una hermana que ya no vive, que en paz descanse, mi hermana Carmen y mi hermana María Francisca y mi hermano Luis, son mi vida. Y mis dos hermanos que son hermanas Aurelio y Segundo. Pero a mí no me, o sea, nunca me gustaría decir o rechazarles o quizás hablar mal de ellos ni de nadie. Claro. Entonces nosotros hemos tenido ¿Sabe por qué? Por el legado de mi madre, porque mi madre tenía un ejemplo claro para nosotros, nos daba el amor, comprensión, nos llamaba, quizás cuando yo ya tenía mi pareja, ella me quería muchísimo, me llamaba, me servía un plato de comida, ella era muy atenta a nosotros, ella era una persona muy responsable. Claro, o sea, entonces quizás de eso venimos nosotros aprendiendo a ser como somos ahora. Claro, o sea, ustedes hablan de ese legado, tenemos que como que respetarlo y ser eso, lo sé de nuestra madre y como nos lo haya dado tenemos que aceptarlo. O sea, es verdad que muchas veces los padres también en ese sentido muchas veces tú decías no dar porque mi hijo sea más, como que dicen a veces favorito, porque haga esto, porque haya hecho esto, ¿no? O porque yo le consideré esto, ¿no? Se debe ceder normalmente en partes iguales, porque es tu trabajo, o sea, ellos no tienen que decir yo soy favorito, ¿no? O esas cosas. Y creo que no, o sea, no sé si te gustaría tocar. Yo te señalaba eso de que qué importancia muchas veces le das material por eso, porque muchas veces quizá yo quiero tener un terreno, pero muchas veces quizás ni lo vaya a utilizar, o porque mi proyecto de vida es quedarme aquí en España, o me voy a ir a Ecuador, pero voy a hacer esto. Muchas veces yo no soy consciente, porque a lo mejor no te pregunto por qué quieres comprar este terreno, qué piensas hacer con él, o vas a utilizarlo para esto en un futuro, o quieres a veces para lo mejor para rentas, para cuando te vayas a vivir allá. Y muchas veces, por ejemplo, yo desconozco eso. Normalmente, a veces, mira lo que pasa. Normalmente nosotros los que vivimos fuera, venimos con un eso de vuelta, venimos a trabajar y de regresarnos, pero resulta que luego cuando ya vivimos la vida aquí ya nos cambia totalmente la vida. Pero al final, no, yo, por ejemplo, yo pienso regresar cuando ya, si Dios me permite seguir viviendo, pues yo pienso regresar. Entonces a veces los terrenos que nos colindan con linderos, que eso pertenece al colindante, eso debemos de tener en cuenta, porque a veces nosotros decimos, no, es que este terreno vale más que esto, queremos vender para otras personas que no colindan. Pero bueno, cada quien es libre de vender para quien quiera. Eso con su propiedad yo pienso. Pero a veces nosotros, por ejemplo, en mi caso me ha sucedido que yo he comprado terrenos que son colindantes con mi propiedad. Sí. Entonces a mí no me gustaría que otra persona venga ahí y que lo poco que tengo, o sea, me hace reducir, que yo tengo que pasar por su sitio, es por eso, pero no por otra cosa más. Claro. Y en cuestión de camino, pues a mí me da igual, yo no soy una persona para decir, soy muy comprensiva, donde ha sido camino, pues tiene que ser camino. Claro. Tiene que ser camino, porque no vamos a pasar volando, las personas no van a pasar volando, hay que ser comprensivos en la vida, tenemos que razonar primero y tratar de llevar entre familias y no disgustarnos por simples cosas. O sea, es eso, o sea, que digamos, o sea, tú ahora mismo, por ejemplo, eso yo lo descubro ahora, muchas veces tú, que lo dices ahora, o sea, quiero tener este terrenito, lo que sea, para a lo mejor que en un futuro me voy a tener donde sembrar o cosechar. Poner unos animalitos. O poner animalitos. Y quizá de eso a lo mejor tener una renta, si ya quizá para vivir mi vejez. Ajá. Igual que creo que cuando han venido a España, claro, muchos de han emigrado a otro país, los españoles han emigrado a Alemania y mira lo que viven aquí, muy cómodos, muy personas, muy de bien. Vienen con la idea de a lo mejor de volver unos años a su país. Lo que me gusta de España es son muy comprensivos las personas. Por ejemplo, si hablan una carretera, un camino, pues bueno, pongamos ahí, trabajemos entre todos. O se prestan su coche, esas cosas yo he aprendido muchísimo o sea, ellos son muy súper comprensivos. Sí. ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, la mujer que te crió a ti, la española, por ejemplo, ella dijo, no, mujer, vete a trabajar, déjamela a tu chiquillo aquí. Entonces yo, imagínense, yo para que la señora que me diga eso,
para yo fiarme de ella. Claro. Entonces imagínate esa confianza que me dio, que la señora que Pues quizás nunca me conocía. Es lo que te comentaba. Ya, y para llevar quizás hasta ahora con sus hijas, que nos llevamos súper bien con las hijas. Claro, eso es, digamos, lo que muchas veces construyes esa confianza y ellos a lo mejor te ceden su vivienda o te ceden su confianza de hacerte un favor. Y muchas veces eso no tiene ni por qué ser familia, pero a lo que íbamos es al origen de los conflictos. Muchas veces es la herencia que nos ceden nuestros padres o los abuelos o lo quien sea. Nos llevamos a conflicto por eso. O sea, muchas veces tenemos que tratar de ser más y aprender a negociar muchas veces. Sentarnos y decir, negociamos, cedemos esta parte, tú cedes esta y el otro cede esta. Y si muchas veces no podemos llegar, pues no llegamos. Y no nos peleamos nada. Es que, no nos peleamos por es que a veces resulta, claro, eso de lo que dices tú, un terreno que es un mal sitio, un terreno que tiene riego, un terreno que está en... Pues yo estaría muy de acuerdo si es un lote, supongamos, de una hectárea. Por ejemplo, una parte que coge, donde no coge riego, de otra parte coge riego. Entonces, si somos 3, 4, lo dividimos la parte buena entre todos y la parte mala entre todos. Para mí sería eso algo bien que... Claro, pero eso es que... Ese es muchas veces el origen del conflicto. Es que ese es tu modo de verlo. El otro tiene muchas veces otro modo de verlo. Y entonces ahí es donde muchas veces vienen los choques. Tú piensas de esa manera, el otro Claro, piensa... cuando viene choques, pues ahí vienen ya las peleas. Las peleas, el otro... Claro. Por ejemplo, antiguamente también ha sido eso. No todos hayan sido comprensivos como ahora. Porque dice que antiguamente se daban con los machetes, se cortaban, mataban por unas herencias. Claro, y eso me contaba mi abuelo. Eso me decías, que se peleaba y el más fuerte que quede... Sí, el más fuerte ganaba. Claro. No es cuestión de ser más fuerte, es cuestión de ser comprensivos. Y por eso ahora les hago un llamado a todas las personas. Nosotros, el ejemplo está en nosotros, a civilizarnos bien, a dejar buen legado para nuestros hijos, mentalmente, para que ellos vean lo que nosotros somos. Igualmente nosotros, si nos inculcan eso a nuestros hijos o a nuestras futuras generaciones, o sea, es dejar esa misma herencia, decir, ustedes no se peleen por nuestra herencia, no estén haciendo conflicto, llévense lo mejor posible, y si tienen que algo negociar, negocienlo, pero no se peleen por algo material. Sean capaces de ustedes de resolver esos problemas sin llegar a un conflicto o a dejarnos de hablar incluso por los conflictos que pueden surgir por ese bien. Y bueno, yo creo que hasta aquí he llegado y para mí ha sido un gusto hablar de este tema. O sea, y siempre que... Pero hay muchos temas que hablar. Siempre se nos ocurren así temas cuando estamos menos pensados, porque yo a veces digo, ¿qué tema hablo? Y a veces cuando estamos charlando de algo, cenando, tomando algo, ahí se me ocurren los temas. Y es eso, si quieres en alguna ocasión hablar de algún otro tema, pues encantado. Y eso, espero que le deis mucho amor, que le deis like y comentar si queréis y nada. Decir que cada uno de los temas de los que hablamos son nuestras las opiniones, igual luego cada uno de vosotros saca las conclusiones, cada uno tendrá vuestros conflictos particulares o sus cosas particulares, vosotros sacáis vuestras propias conclusiones. ¿Y tienes algo más que decir o algo más que añadir? Nada, yo creo que, bueno, hay muchas cosas que decir, pero bueno, el tiempo ya nos da. Lo único que yo les digo a todas, porque por estas redes sociales se puede expresar muchas cosas, lo único que yo les pido es ser comprensivos. O sea, la comprensión nos trae un acercamiento a la familia, cuando nos reunimos, porque a veces entre hermanos no se vive cerca, o a veces cuando nos juntamos llegamos lejos, y tener ese vínculo familiar, y querernos y nada, eso. Generar eso para vivir, para generar un buen núcleo familiar, sí, y buena estabilidad con todos. Sí, eso. Y nada, pues como os comentaba, hasta aquí ha llegado todo y espero que os haya gustado y que le deis mucho amor. Nos vemos en un próximo vídeo.